Grupo de Estudios Carl Friedrich Gauss presenta Cuentos Ancashinos. Voz de Rafael Siriaco. Autor Carlos Eduardo Zabaleta. Título: Cristo Villenas. A la memoria de José Carlos Mariátegui. Vente, ya no volveré a Sihuas, nada nos queda ahí. Había escrito mi madre desde Yungay y había dicho bien, porque además de la abuela, tan muerta, se habían consumido y desecado los ríos, la propia maleza de sus lechos. En pocas semanas había venido el quebranto, ahondado por el aluvión que se llevó a Yaviña. Medio año después de la crecida, los perros seguían aullando desconfiados, los cerdos gruñían entre sueños, y noche tras noche, en la cocina, los conejos y cuyes armaban tropelías. Hasta Cristo, el ciguacino, había muerto, había sido echado a un hoyo para siempre. En un comienzo no había habido ese Cristo. Una mañana, los alumnos de la escuela fiscal pasábamos el recreo en la plaza. Partió de algún sitio una voz. Dejamos de galopar en varillas de álamos, de saltar en un pie sobre mundos dibujados por el suelo, y dejamos de apostar a las arreadas, juego en que un trompo se llevaba una pepa de nogal por la plaza, en tanto el enemigo luchara en sentido opuesto. Fue, la recuerdo, una voz frenética, lanzado el grito. Fugó hacia el portón de los Villenas y llamó enloquecida desde lo bajo del ancho patio. Se la oyó tan confusa que debimos imaginar lo que había dicho. Pronto, fieles a sus mañas, el señor Támara y el señor Cifuentes iban a tirarnos de los cabellos para que desalojáramos la plaza. No quisimos marchamos. Apenas vueltas las cabezas, nos quedamos en el sitio, allá, en el patio de su casona. La mujer del señor Villenas era alejada a rastras de un caballo. Un instante después, el furioso animal partía cuando nos dábamos con la esquina del señor González. Quizá el raudo jinete no veía su propio camino. Era el padre del señor Villenas, llamado quién sabe por una desgracia ocurrida en su hacienda. Entonces, de golpe, alguien voceó: ¡Jesucristo! Fue el nombre que volvimos a escuchar a mediodía, cuando los principales lugareños, los Castro, los González, los Rivera, los Quesada, los Pareja, los Príncipe, se mudaron con todo y sus sirvientes a la casona de los Villenas, y cuando los cholos y chinas se veían ya sentados por el patio, comiendo de los mates con sus manos, estaban dando el pésame, en vez del nombre de Villenas. Toda la mañana se oyó decir: ¡Jesucristo! ¿Qué había ocurrido? Indagamos cientos de veces. Así, oyendo razones y deshaciendo de un manazo escenas ya imaginadas, supimos, después de mucho errar, que todo había empezado con un viaje a Ayaviña. Ya, Tiano, había voceado 2 días antes el señor Villenas, cuando aún no salía el sol, y había enviado a su perro a ladrar frente a la casa de Robustiano Castro. Una hora después, los dos jinetes cabalgaban hasta Ayaviña, desayunaban en la pensativa casa hacienda, vigilaban el ordeño de las vacas, y luego de enviar al indio Alicho con sus ovejas para Sihuas, emprendían a las 12 el viaje a lo hondo de la cañada. Iban en pos del temple, del sol cálido y de los montes llenos de pájaros. Cada cual tenía ceñida su carabina. Junto a su amo corría y retorzaba el perro en medio de cascos y relinchos. Su corazón recibía el aire y la luz como una copa recibe el agua. Villenas se volvió. ¡Ojalá veamos pichones!
Por la tarde, Robustiano no cabía en sí de júbilo. Claro que nos va a ir bien. Decía, metiéndose con Villenas en el bosque vecino a la choza del Alicho. Al anochecer preguntó con gran solicitud. Quizá quiere usted más fulminante. Ya las carabinas se recalentaban, pero de las copas de los árboles no se iban los pájaros. Hay que apurarse, don. Reía. Dispare, allá va, que matamos de todos modos. Debemos irnos antes que caiga la oscuridad. Habían cazado en abundancia y el perro les traía los pichones quietos, dormidos. Listo, don. Volvió a exclamar Robustiano, ensillando ahora las bestias a oscuras. Esta misma noche llegaremos a Sihuas. ¿O quiere usted quedarse en Ayaviña? Propuso a la sombra de Villenas. Eso sí, que los pichones sean para su esposa. Esa noche no pasaron de Ayaviña, por más que quisieron. Tumbados sobre pieles de oveja, decidieron dormir en la alquería dentellada por el último aluvión. De un soplo habían apagado la linterna y habían dormido el primer sueño. Cuando alguien remeció la puerta y les echó unos duros ajos, mientras ellos empuñaban las armas. ¡Abran o lo rompo todo!, bramó el desconocido. Entonces, oyendo mejor, Villenas y Robustiano soltaron la risa. Abrieron y se regocijaron aún más, en tanto se alargaba la madrugada. No lo hubiera creído, decía Villenas, mirando a los risueños salteadores que sumaban una docena. Si habían venido desde Sihuas, de dos en dos sobre las bestias. ¿Cómo diablos huelen a distancia? Ni yo sabía que me quedaría acá. Lo saludó una risa general, y como otras veces, sus amigos esperaron de pie el nuevo día y decidieron valerse de sus propias manos. Riendo ordeñaron las vacas de la hacienda. En un gigantesco perol hirvieron la chicha, que repondría la que iban a consumir. Pelaron los pichones, las gallinas, y se dispusieron a freírlos bajo el radiante sol de Ayaviña. Y en fin, algunos salieron en busca de mujeres vecinas, fueran cholas o no, sembraran o no al partido con Villenas. Fregados, reía este, nadie podía saber dónde me daría la noche. Dichosos pasaron de la faena a la fiesta, y ya menudeaban entre ellos la chicha y el aguardiente. Villenas bebía muy poco, más allá de 2 copas, así lo inmovilizarán muchos, lo sentarán en una silla y decidieran abrir sus labios. Prefería el ser bañado en chicha o cañazo, o que la bebida le entrara por los ojos. Vencidos, sus amigos lo dejaban atender sus quehaceres, lavar sus cerdos, trasquilar sus ovejas, echar alfalfa al bestiaje o acariciar y besar a sus perros como si él no fuese un señor blanco en camisa de seda, pantalones de montar y polainas que brillaban como espejos. Fregados, reía de nuevo esa mañana, pensando ya en llevarse a todos a su casona de Sihuas y en brindarles más comida y alegría. Iba a ordenar que ensillaran las bestias cuando oyó una improvisada música. Lo lanzaron sobre una chola y lo pusieron en medio de un ruedo. Villenas bailó y requebró a la muchacha, y de haberlo querido, a una señal se la hubiera llevado a las pieles de oveja, porque no había india que lo mirara sin celo, o sin llamar enemigas a las demás mujeres, como si para todas Villenas fuera ajeno y propio a la vez. Bailó hasta que lo contuvieron, reía y se solazaba. No, sus amigos no podrían hacerle beber. Forzado a sentarse en un pollo, sintió que la chicha y el cañazo lavaban sus mejillas y escocían sus ojos. Dijo que no sabía beber. Lo insultaron, recibió algunos golpes. Y Villenas rió aún más. No oía palabrotas de borrachos, ni sentía sus débiles puños. Aguardó a que se fatigaran. Ya lo dejarían solo y podría subir a la colca y medir 100 almudes de cebada para la hacienda Hurcón. Apenas quedó libre, bordeó el gran perol de chicha hirviente y supo que aún las cholas jaranistas lo seguían y le suplicaban que bebiera. Fregadas, volvió a reír. Ustedes también,
Taita, que sea por nuestra mamita, recordaron ellas a la esposa de Villenas. Las calmó, rió aún más y siguió su camino. Pero algo sucedió entonces. Quizá lo empujó una chola o trabó él mismo sus pies. De pronto vaciló en medio del festejo y mucho antes de oírse un inolvidable grito, cayó en el perol de chicha y su cuerpo restalló como alzando un pequeño oleaje. Así, mientras la confusión reinaba aún y nadie atinaba a poner las manos en la humeante chicha o apagar la leña tan salvaje, Villena resurgió húmedo y terrible. Cogida sus manos del perol, levantó su faz de la humareda y agitó sus piernas que no habían llegado a hundirse. Todos pensaron que ya salía, aullando de dolor, pero Villenas abrió sus dedos, sin duda, debido a lo caldeado del perol. Se desplomó, acesando, y sus cabellos hirvieron en el seno de la chicha. Y en tanto las mujeres iban por lienzos a fin de coger las asas, y los hombres no resistían el humo ni las llamas. Villenas volteó el perol, cayó de rodillas sobre la leña, recibió en sus espaldas el chorro interminable de la chicha, y todavía, a más de eso, el perol se le quedó encima como la caparazón de una tortuga, a la vez que un solo grito reunía a los testigos y a la víctima. Así había empezado la historia, o quizá ocurrió de otro modo. Se añadió o imaginó todo Siwas lo difícil que habría sido transportar a un hombre así al lomo de caballo. De algún modo debió de llegar al pueblo y hacer que todos se volvieran al paso de un bulto ceñido por lienzos, gacha la cabeza y aullando tanto que, apenas entró a su casa, el gentío tuvo que ser echado afuera de los portones. Nadie dijo haberle visto el rostro, o lo imaginaron descarnado y sangrante, o del todo irreal, como si las quemaduras lo hubieran suprimido. Sentimos que había vuelto a estar con nosotros, y luego vimos cruzar la plaza a los curanderos, al boticario y aún a la tía Delfina, que cosió por fin su mejunje. Para los vecinos de la plaza, los ayes del desdichado no cesaban. Por la tarde avivamos en el pecho la imagen de un hombre desnudo, cubierto de cataplasmas, hojas frescas y aceites. Aún se habló del ají como el santo remedio, jinete en un zaino. El padre Villenas dictaba las órdenes, seguido por una banda de curiosos que se adueñó de la plaza. Alargó la historia de la quemazón y tejió suposiciones sobre si sanaría Villenas o cómo quedaría su rostro cuando al fin muriera. Al anochecer, esa banda apartó los ojos del zaino y se apiñó al oír un nuevo grito. ¡Lo vi! Salió gritando a la plaza, tía Delfina. Ampollas y llagas por todas partes. ¡El pobre parece un Cristo! Esa noche, ya para atendernos a recibir la luna, en alfombras acarreadas al umbral, tía Delfina nos dijo que lo había visto de veras. Según ella, cada 2 horas le espolvoreaban las heridas y le mudaban de vendas a ese Cristo, cuyo cuerpo lacerado no estaba siquiera desnudo. No podía decirse que estuviera desnuda aquella piel crispada, aquella sucesión de llagas malolientes, de costras y sanguaza. El hombre, nos decía, daba voces y miraba a través de ellos, y su rostro no era más el de Villenas. Se le veía una máscara salvaje, los labios borrados y los ojos en una ampolla que con el tirar de las vendas se vaciaba, y todo el cuerpo fantasmal era bañado en agua de rosas, o de ají, o de permanganato. Había que buscar el remedio, acertar equivocándose. Envuelto en hojas de llantén, ungido de pomadas y aceites, en medio de voces que mendigaban la muerte. Pero Dios tiene que salvarlo, dijo un hombre. Ha sido bueno y no debe morir,
o si muere nos llenará de vergüenza. No hemos tenido mejor hombre en Sihuas. Veíamos iluminadas las ventanas de la casona. Al fin asomó la luna. Impaciente, la tía Delfina dijo que tal vez el quemado había muerto, pero todavía la llamó la esposa del infeliz y muchos curanderos pasaron en caballos desconocidos y jadeantes. Los curiosos hablaban de que Cristo volvió a morir, inocente y desangrado. Oyéndoles, imaginaba yo la alcoba de Villenas, y lo hacía morir según las voces. Cuando dijeron que Dios iba a salvarlo, puse al padre de Villenas junto a él, reconfortándolo en voz baja. Luego llevé con mis ojos una cruz y martillé clavos sobre sus heridas. La sangre lo bañaba de pies a cabeza, pero seguía viva su mirada. No, jamás pude imaginar su muerte. No sabía por dónde empezaba, si sus ojos morían primero o sus manos se marchitaban como las flores en un vaso. A matarlo, prefería verlo muerto. Nos hacía daño estando vivo. La segunda mañana, brazos en alto, la mujer de Villenas recurrió a los maestros que nos vigilaban en el recreo y les mendigó que desalojáramos la plaza. Fuimos juntados en el rebaño y por la prisa dejamos trompos, cordeles, villas de acero y cientos de choloques. Tampoco hubo tiempo de desviar los ojos. Habíamos rebasado la casona del señor González, cuando un jinete, emponchado de lo alto bajo, mezcla de puma y de arma arrojadiza, salió del portón de los Villenas y subió dejando chispas por la calleja del mercado. Esta vez nos tomó medio día decirnos que el jinete había sido el propio Villenas, que, aun así, sembrado de llagas y pústulas, había gritado al partir que ya estaba sano y que iría donde le diera la gana. Su ánimo se había emponzoñado con el accidente, había descendido con infinito trabajo de su lecho, y había insultado al primero que se apiadó de él. Ya en el patio dio de puntapiés al cholo, que demoró en ensillarle la bestia, y ahí nomás, con el esfuerzo, empezaron a soltarse las vendas. Olía mal, y nadie osaba mirarlo. Entre ajos montó el caballo, desolló sus manos y piernas, pidió ser cubierto por un poncho, y le dijo a su mujer, una señora virtuosa, amada en todos Sihuas, que jamás había sido feliz con ella, que ahora mismo se iba a Guayabamba a ver a su querida. Nadie le creyó. Villenas no podía ser un mal hombre. Además, ¿cómo podría alejarse mucho del pueblo? Horas después de su partida, un emisario nos dijo que el rastro de sangre no paraba. Allá nos fuimos a buscarlo. Unos pensaban en la mujer que habría escogido por amante irreal y otros en verlo al fondo de un despeñadero, quizá debajo de su caballo. Las mujeres se persignaban y echaban a los aires los nombres mezclados de Cristo y de Villenas. Paso a paso, la mañana de su ausencia acabó al fin. Ahora, el ser hallado, el jinete se abrazó del pescuezo del animal y solo tuvo fuerzas para emitir un ronquido, una queja, un murmullo de sueño atormentado. Cuando lo trajimos de vuelta, lo seguían hombres silenciosos, mujeres que rompían en llanto, y niños que olíamos su carne quemada y descompuesta, rezando a la cabeza del gentío. El cura y la tía Delfina abrían el camino. Los perros ladraban y de los portones surgían más y más lugareños. Ya es hora de que muera, decían. Bajo el sol brillaban sus heridas, la sanguaza, la pus. Nadie veía el rostro hundido en las crines que destilaban sangre y sudor. Y así, al jinete, a la tía Delfina y al cura se los tragó el portón de los Villenas. Y todavía hablábamos de él. Las ventanas volvieron a cerrarse, y se dijo que por turno la esposa y los hijos le pedían que muriera, y lo consolaban diciéndole que ya había hecho bastante para merecer su fin.
hasta que lo dimos por muerto a las 10 de la noche, y solo después de esa hora alguien dijo que había aceptado morir. Al día siguiente, un copioso entierro cruzó ante la casa de la abuela. Vimos a los principales llevar las cintas del féretro y hundir la cabeza ante la melodía plañidera de los músicos de Parobamba. El cadáver, decían, se iba por debajo o encima de la tierra, al sitio donde le acogería su padre, muerto. Él también hacía mucho tiempo, escondido en la memoria de Sihuas, en el seno de la noche, en los rayos del sol. Dueños de la historia, los sihuasinos la contamos día y noche, aun a los peones, a los arrieros peregrinos, y la que mejor surcía el relato era la tía Delfina, que solía mezclarse a sí misma en él y tenerlo como suyo. Interrumpía a quien hablara del tema y lo aventajaba en la minucia. Por aquellos días, cada cual tenía un oyente, cuyas preguntas absolvía, y un informante de quien oír más sobre Cristo. Con el tiempo, los niños llegamos a saber que había habido otra persona de igual nombre, pero cuya historia nadie sabía de punta a cabo. Apenas se la mencionara, volvíamos a escuchar el relato de la sangre, las llagas y el perol de chicha. Jugando en los recreos, veíamos reseco y abandonado el portón. Solo evocábamos a Cristo al ser llevados a rastras a la iglesia. Cuando el cura hablaba desde el púlpito e ilustraba sus sermones con la vida del cihuacino, o se nos encogía el corazón por las noches cuando la luna hacía imaginar sombras en el aire y veíamos al Cristo quemado, y según el cura, crucificado, sepultado y aún resucitado del panteón de Sihuas, desde donde solía por las noches ahogar de miedo a los viajeros. Y en fin, pasados más y más días, solo evocábamos su nombre si abríamos el libro de religión y disculpábamos sus hierros sobre estas historias que habíamos de saber para los exámenes de diciembre. Así, llegado un día, los exámenes empezaron a las 8 de la mañana. Los alumnos nos apiñamos en la puerta del salón de clase, buscando oír las preguntas que el maestro formulaba a nuestro compañero. ¿Cómo? Le oímos decir súbitamente al maestro. ¿Dónde has aprendido eso? Fuera de aquí. El niño salió llorando. Entró un nuevo alumno. Yo lo conocí, señor, viví en la plaza. ¿Qué? Soy infeliz. Estalló el maestro. Cristo murió hace más de 1000 años. ¿Cómo pudiste haberlo conocido? Sí, señor, viví en la plaza. Ese era Villenas. ¿Entiendes? Nunca he oído ese nombre, señor. ¿No? ¿Me vas a decir que no oíste a tu madre o a tus hermanitos hablar de un señor Villenas que vivía en la plaza y que era dueño de Ayaviña? No, señor, ahí vivía el otro. Yo lo vi una vez. Sonó una bofetada. Luego le tocó el turno a un tercer alumno. No, señor, dijo este. No vivió en Sihuas. Fue hijo de Dios y murió hace muchos años. Claro. ¿Y quiénes fueron tus padres? San José y la Virgen María, Eso es. A ver, ustedes, nos llamó en voz alta. pasen los que estén en la puerta. Dudosos entramos por fin. Siéntense y abran bien las orejas. Se volvió hacia el alumno. Repite lo que has dicho. ¿Quiénes fueron sus padres? El muchacho no cabía en sí de gozo. San José y la Virgen María. Pero, ¿fue hijo de Dios? Sí, señor. ¿Dónde nació? En Belén. ¿Por qué murió? Por salvarnos a todos. Así es. ¿Y cómo murió? Quemado, señor. Tras una pausa, el maestro se irguió. ¿Qué dices? Tal vez se cayó en un perol de chicha. No, señor. ¿No se llama Villenas? Oh, no, señor. Y entonces, Se quemó. ¿murió aquí en Sihuas? No, señor. Se quemó. Se llenó de ampollas y murió cuando volvía de hacer un milagro. Volvía a caballo, señor. El maestro quedó un buen rato en silencio. Vete. Dijo.
En casa, tía Delfina me oyó contar el episodio. No aguardó más. Desde el día siguiente lo añadió al grueso de la historia, que la servidumbre y yo oímos aún de sus labios, como si no hubiéramos sido testigos de ella, o como si no la hubiéramos oído antes, de la misma boca. Y así, otra mañana de sol, muy cercano al viaje, al que me impulsaba la carta de mi madre, estábamos de nuevo en la galería, oyendo la voz apagada, meliflua y confidente. No habíamos podido resistirnos, pues ya en el pueblo se habían hecho fijas las horas en que se alzaba con reverencia el nombre de Cristo. Al anochecer, cuando se anudaban pláticas en todas las casonas, o bajo la luna llena, cuando nadie se iba gustoso a dormir, o a la llegada de un forastero. Esa mañana, el forastero sentado con nosotros dijo ser Pomabambino. Concluida la relación, averiguó muchas veces por su comienzo y final, la recompuso para sí, y luego se alzó de los peldaños de la galería, y fue a desajustar las cinchas de su bestia que comía en el patio. Sí, sí. Dijo, Me contaron que ese Cristo alcanzó a ver a la mujer en Guayabamba. Cuando volvió a morir en Sihuas, traía en la montura el pañuelo de ella. Ah, sí. adelantó medio cuerpo la tía Delfina, sentada en el sillón de aliso. A lo mejor ese es el pañuelo que la señora Villenas no dio a nadie en el reparto de bienes. ¿Cómo? Dijo el viajero, cuyas roncadoras de plata tintineaban. Un pañuelo rojo, francés, muy lindo. ¿Sabe usted el nombre de la mujer? Pero vio que el hombre sonreía. Al verla ofendida, el recién llegado se sentó junto a ella y le dijo que en Sihuas y en todas partes de la historia debía tenerse por falsa. Habló así por un buen rato. Sus espuelas devolvían la luz del sol. De rato en rato, la tía Delfina protestaba. Pero si fue mi vecino, ¿cree que estoy ciega? ¿Vienas? Oh sí, señora. En él sí creo y lo recordaré toda mi vida. Pero no hablaba de él. Me refería a la otra historia que ha borrado del todo la vida y muerte de Villenas. Ella se inquietó aún más. ¿Cómo? ¿Puede haber alguien que no crea en esa historia? ¿Por qué no, señora? Dijo el pomabambino. No creo en otra historia que se mezcle con todas las demás y que impide a un hombre, sea o no Villenas, tener una historia propia. Me disgusta. Una historia que por lo vieja depende de mí para que no muera. Habló sonriendo, lleno de dulzura, de indulgencia. ¿Usted no cree en... Ahogó su voz la tía Delfina. No. Dijo aquel. ¿Se refiere usted a... Sí, señora. Volvió a sonreír. a Chris? Al mismo. Ella había empuñado los brazos del sillón y parecía dispuesta a levantarse. Empezó a gritar, pero quedó muda, boquiabierta. La servidumbre y yo no apartamos tampoco los ojos del pomabambino. Sí, sí, mírenme. Nos pidió con suma tranquilidad. Soy tan normal como ustedes. Y quizá lo mismo de feliz o infeliz. Y como yo, Añadió. hay unos pocos en el Perú. ¿Se sorprende que no hayamos más? Le repuso un nuevo silencio. El sol que inflamaba el patio convidó a dejar la galería, la plática. Por eso, cuando la tía Delfina se irguió y sus manos dejaron los rústicos brazos del sillón, creíamos por un instante que iba a bañarse en la luz, pero sus bríos y la indignación de su mirada la estaban llevando, quizá, a luchar con el extraño. De haberlo hecho, no nos hubiera sorprendido, pero hizo otra cosa. De un salto llegó hasta mí y cubrió mis orejas con sus manos. Sus ojos y los del hombre volvieron a chocar en el aire, en la bruñida mañana que se hacía mineral. Transcurrió otra pausa. Él agradeció la posada y descendió al patio donde se veía su caballo bajo el sol inmaculado.
Empezó a ensillar silbando, feliz de vivir ese día, silbando y sonriendo. Abrazó y besó al animal, recibió el sol en plenos ojos y se quedó mirando el viaje de una nube. Con otra sonrisa, pidió que no lo miráramos como a un hombre de los que no hay en la tierra, que pensáramos alguna vez que ser como él era posible y saludable. Pero cuando vio que la tía Delfina, acuclillada junto a mí, no apartaba sus manos de mis orejas, se echó a reír con aspaviento. ¿Pero por qué? Dijo, Soy como usted. Para las dos ballenas existió. Míreme, tóqueme si desea. y se acercó a la mujer, que volvió a rechazarlo. Solo así dejó de reír y nos envolvió con sus ojos, aún amables, tal vez resignado a callar algo que podía concedernos la dicha, y por fin pasó de la tranquilidad a la compasión, cuando ella mandó a los sirvientes que no le escucharan más. Sea, Dijo, crea que estoy errado. Invénteme una historia donde yo desaparezca también. Me llamo Lúcar, pero cámbieme de nombre, así como todo el pueblo se lo cambió a Villena. ¿Qué nombre me podría usted, señora? habló así y de nuevo buscó a su caballo. Sus manos ensillaron suaves, lentas, amigas de la corona y de las riendas de cuero trenzado. Dijo que había simpatizado con nosotros y que fuéramos a su chacra, de día o de noche, este año o el otro, y tirando a su caballo de la brida, salió a la plaza y caminó solo, bondadoso, sereno, decidido, a través de una tierra, según él, anchurosa y liberada. Grupo de Estudios Carl Friedrich Gauss presentó Cuentos Ancashinos.